inconvenientes, entonces estamos bastante bien porque no vamos a ver BGP en este parcial, sino en el siguiente, ya que lo que veríamos es esta IGP. Y como ya del otro parcial ya desapareció redes inalámbricas, ya no hay IoT, pues eso ya no es parte de la materia, entonces ahí ya tenemos espacio para tranquilamente ver con detalle algunas cosas que probablemente cuando estábamos lo hacíamos muy rápido. Ya. Bueno, el documento, ya les publiqué en la mañana el documento. Espero que hayan revisado también. Pues ya saben, no hay muchísimo. De hecho, el material que ustedes tienen ahí es una recopilación de las fuentes que están en Internet. En YouTube hay cientos de canales que les enseñan la teoría del RIB y la configuración del. En la mayoría enseñan con Cisco, pero sí hay por ahí otros que enseñan con Huawei, de todo. Con varios no he visto mucho, pero sí hay ahí algunos canales en inglés sobre todo. Ya. Y HTC sí, la verdad que no he visto. Creo que por ahí hay un canal, uno o dos canales de YouTube que sí manejan el tema de los equipos de HTC. Que ya hemos dicho que son básicamente el tema de una interfaz o un sistema operativo bastante similar a cómo funciona Huawei. Ya, entonces, la idea de los protocolos de enrutamiento es que tratar de resolver un problema fundamental que es el tema de la escalabilidad. ¿Ya? Entonces, en el sentido de que si yo cuando estoy configurando rutas estáticas, el número de rutas o el número de redes que necesito alcanzar se crece de manera exponencial, se nos va a volver muy complicado. ¿Ya? Porque recuerden que mientras más redes de destino haya, yo para poder tener convergencia necesito tener rutas hacia esos destinos. Entonces, en un escenario simple, en un escenario medianamente pequeño, se podría implementar rutas estáticas. En ningún texto ustedes van a encontrar donde les digan que las rutas estáticas funcionan para 5 redes o para 10 redes o para 20, eso ya depende de cómo ustedes lo quieran analizar. Pero claro, imagínense en una red donde yo tenga, no sé, 20 agencias y cada agencia tenga 4 o 5 redes IPs internas, ya sea versión 4 o versión 6, es diferente. Entonces ya se vuelve complicado. Entonces tener que estar configurando de routers en el router y además definir, y además algo que no hemos revisado, que ya vamos a revisar después de OSPF, ahí hemos de hacer un escenario, que es que hasta ahora hemos creado solamente rutas principales nomás. O sea, si yo tengo aquí el R1 y aquí el R2 y creo una ruta, ¿qué pasa si este enlace se cae? Entonces, si el enlace se cae, se cayó la red. Claro. Porque con rutas estáticas no hemos implementado ningún mecanismo que me permita generar una ruta alterna o una ruta de backup. Entonces, lo que normalmente tenemos, bueno, primero necesitamos tener físicamente redundancia, ¿no? Es decir, que haya la posibilidad de varios caminos para llegar al mismo destino. Eso se conoce como redundancia. ¿Ya? La redundancia física. Redundancia. Y la redundancia, en este caso, lo que me va a permitir implementar dentro de las redes una característica denominada alta disponibilidad. AD le voy a poner. O sea, si un camino está disponible, lo utiliza, y si no está disponible, utiliza el segundo camino. Esa sería la idea. El segundo, el tercero, el cuarto, el que necesite. ¿Ya? Entonces, en rutas estáticas, esto se conoce como las rutas flotantes. Que ya vamos a hacer más adelante, es realmente bastante sencillo, no es mucho problema. Entonces, una ruta flotante significa que el router va a tener dentro de su tabla de rutas la ruta principal. Adentro de su RIP, de la Routing Information Base, lo que tiene es la ruta principal. Y en el archivo de configuración de este equipo, ¿sí?, está la ruta de backup. Hasta que la ruta principal falle. ¿Ya? Entonces, esta ruta de backup normalmente está en el archivo de configuración. Por ejemplo, en el startup config, ¿no?, en el caso de Cisco. O en el startup.cfg en el caso de HTC, como quieran. Entonces la ruta principal va a estar en la memoria RAM, recuérdense eso, porque en la memoria RAM está la tabla de rutas. ¿Sí? La tabla de rutas es un espacio de la memoria RAM donde el router utiliza para saber por dónde tiene que enviar los paquetes. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué
¿Qué es lo que le dice al router? ¿Cuál de las dos rutas es la ruta principal y la ruta de backup? La preferencia de ruta. Preferencia de ruta. P.R. O lo que Cisco denomina como la distancia administrativa. Ese es un término que la gente de Cisco lo maneja. Distancia administrativa. ¿Sí? Finalmente es un término, es exactamente lo mismo. La preferencia de ruta o la distancia administrativa. ¿Qué es la preferencia de ruta o la distancia administrativa? Es un valor numérico entero entre 0 y 255, que lo que le dice es qué ruta es más confiable que otra. ¿Sí? No más segura, acordarán que ahí no hemos estado hablando nada de seguridad, sino aquí el tema es que ruta es más confiable que otra. Entonces, mientras el valor de la distancia administrativa sea menor, más confiable es en relación a la otra, ¿no? Cuando ustedes crean una ruta estática de las que hemos creado, por ejemplo, hyperroute, o en el baño, ¿se acuerdan? Set, protocol, static route, lo mismo, a la final es el comando. Ustedes ponen aquí una dirección, ¿no? No sé, 192, 168, 10.1/24, y luego ponen la dirección de siguiente salto, ¿no? 200.1.1.1, por poner el ejemplo. Ya sea IPv4 y IPv6. Por defecto, aquí se pone un parámetro que ustedes no escriben, pero se pone, que es el número 1. Ese número 1 representa la distancia administrativa de la preferencia de ruta. Ustedes no escriben, ¿lo pueden escribir? Sí, pero no hace falta. Si ustedes no lo escriben, él automáticamente le pone el valor 1, ¿ya? Aunque este valor de la distancia administrativa no es un estándar, no significa que todos los fabricantes utilizan el 1. Por ejemplo, Huawei utiliza el número 60. Entonces, ustedes escriben en un router Huawei o en un router HTC, escriben la ruta estática y por defecto le pone como preferencia de ruta 60. ¿Ya? En Cisco, en BIOS, en Free Routing, que ya hemos estado probando, ahí se pone 1. Entonces, tocará ir viendo este valor de la distancia administrativa. Vuelvo y repito, no es estándar. Cada fabricante tiene su valor de distancia administrativa. Y eso hay que tener mucho cuidado porque si uno asume que siempre es 1, digamos que esta ruta de aquí, este equipo es un equipo Huawei, este es un equipo Cisco, por poner el ejemplo. Y a mí me interesa que el tráfico se vaya por el router 2. Si yo le escribo, digamos que este de aquí, que este valor de aquí es del 201.1.1, ¿no? Y que digamos que este valor es del 202.1.1.1. Entonces, si yo hago lo siguiente, hyperroute 192, 168, 10.1, bueno, aquí sería 10.0, ¿no? 10.0 es la 24 y la dirección de siguiente salto 202 eran 102.1.1.1. Ya. Si estos dos equipos, si este equipo también es un Huawei, digamos que no es un Cisco, sino es un Huawei, los dos se ponen de manera automática en 60. ¿Ya? Entonces, como tiene dos rutas al mismo destino, ¿sí? Con la misma preferencia de ruta, las dos se van a la tabla. Y aquí se hace balanceo de carga, SMP. Múltiples caminos de costos iguales. ¿Ya? Entonces, las dos rutas se van a esta tabla. Y lo que pasaría es que un paquete enviaría por un camino, el otro paquete enviaría por el otro camino. Así funcionaría. Si es que fuera así. Pero ¿qué pasa si este equipo es Cisco? Entonces ahí ya no pasa eso. Porque si ustedes no le configuran nada, por defecto se pone 60. ¿Y cuánto se pone esto? Por defecto 1, ¿no? ¿Por dónde envía el tráfico? Por el camino de la menor distancia administrativa. En ese caso, ¿cuál es el camino de la menor distancia administrativa? Obviamente. O sea que el tráfico enviaría por aquí. Entonces, si a mí me interesa que el tráfico no se envíe por el R3, sino por el R2, ¿qué me tocaría hacer? Dos opciones, ¿no? O decrementar este valor o incrementar este valor. Una de las dos opciones. ¿Ya? Pero, claro, si este vale 60 y este vale 1, no le puedo decrementar un valor menor a 1. 0. Pero 0 significa la red directamente conectada. Es que ahí no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría hacer? A la ruta de Cisco ponerle 61, ¿no? Como distancia administrativa. Porque a la del Huawei, ¿cuánto se pone automáticamente? 60. ¿Ya? Entonces, ahí el router dice, a ver, tengo un camino por el router 2, cuya preferencia de ruta es 60.
y tengo otro camino por el router 3, cuya preferencia de ruta es 61. ¿Cuál pongo en la tabla de rutas? La de menor preferencia de ruta, o la de menor distancia administrativa. En este caso, ¿cuál pondría? La del R2, ¿no es cierto? Y el tráfico se iría por R2 hasta que el equipo falle. Momento que el enlace falla, esto ya, como ya no tiene alcanzabilidad, enviaría por el otro lado. ¿Ya? Entonces, es todo un tema de diseño. Porque acordaránse que, bueno, ahí tenemos un enlace punto a punto, ¿no? En el examen ya no era un examen, ya no era puntos a puntos, sino era una red completita. Y ahí habría que pensar también en las rutas flotantes. Porque en el taller que ustedes dieron, ahí se asume que Diosito va a querer que nunca se caigan los enlaces. Porque no hemos creado rutas de backup, solamente creamos rutas principales. Entonces, se vuelve un problema el tema de la escalabilidad, en el sentido de lo que estamos analizando, ¿no? Dos cosas fundamentales. Primero, la cantidad de rutas que yo debo crear, que está directamente relacionado a la cantidad de redes remotas. Mientras más redes remotas haya, más rutas estáticas debo tener, obviamente. Y además, pensando en la alta disponibilidad, tengo que siempre pensar en tener rutas de backup. O sea que ya, digamos que yo tengo 10 redes, por poner el ejemplo. Ya, entonces deberíamos crear desde el router 1, deberíamos crear 10 rutas a las 10 redes diferentes. 10 rutas principales. Y probablemente, analizando, tocaría ver el escenario para ver cuántas, ¿no? Pero probablemente el número máximo de rutas de backup que yo debería crear serían 10. O sea que ya no estamos hablando de 10, sino de 20. ¿Ya? Y además, supongamos que es un escenario en el que yo tengo que pensar que las primeras rutas de backup también fallan. Entonces debería crear una segunda ruta de backup, dependiendo del nivel de alta disponibilidad que yo le quiera dar. ¿Ya? No sé, si es un banco, está bien con una ruta de backup, ¿no? O sea, si la ruta principal falla, la de backup entra a trabajar automáticamente. Y si la de backup falla, hay que decirle a la gente, se cayó el sistema y esperen un ratito. ¿Ya? O sea, como que no pasa nada, ¿no? La gente está acostumbrada, todos estamos acostumbrados a eso. Ya nos toca hacer filas hasta que venga el sistema. Pero imagínense en un escenario, lo que yo siempre digo, imagínense en una red industrial, donde haya un sistema que está controlando ciertos parámetros físicos dentro del sistema de automatización, ¿no? El otro día justo estaba en un curso de seguridad porque ya de datos ya me conozco, pero entonces yo quería probar si es que es posible atacar a los PLCs y de hecho se puede. Entonces estuve en un curso de seguridad en plantas industriales, o sea, seguridad de datos en plantas industriales. Entonces hicieron ahí un ejemplo, un escenario, y finalmente cuando no llegó la señal al momento que debía llegar, era una planta que controlaba un proceso químico, la planta terminó explotando, ¿no? Obviamente. Entonces imaginen este tipo de cosas. Y bueno, claro, ahí en la simulación se asume que no hay nadie en la planta, ¿no? Pues si hubiera habido gente, ya la gente la perdimos. Y no solamente eso, si es una planta química puede provocar un envenenamiento en toda la población. Entonces o sea, ahí ya no pasa nada si la ruta principal, o sea, tener solamente rutas principales, eso es un suicidio para nosotros como ingenieros en redes. Nunca tengan una sola ruta principal, porque si se les cae, ¿claro? Entonces, siempre tienen que analizar y siempre tienen que suponer lo peor que le puede pasar a la red. Y lo peor que le pueda pasar a la red es que el enlace externo se caiga. Eso es lo peor que le puede. Si no les pasa, mejor. Pero ustedes ya están prevenidos en el caso de que algún momento pase. Porque claro, eso también es medio complicado poder llegar a determinar, ¿no? Depende de muchos factores, depende del tema del proveedor, ya no es la red de ustedes tienen que estar supeditados a lo que dice el proveedor. Y no solamente el proveedor, lo típico que pasa en Ecuador, un chumadito va con el carro, se choca en el poste se cayó y se fue llevando 4 kilómetros de fibra óptica. O sea, no es que la empresa va y en 10 minutos resuelve. O sea, no, físicamente imposible, que depende de dónde fue el accidente. Si es en el sector urbano, probablemente pueda llegar en una media hora al lugar donde fue el daño y ahí unas cuantas horas hasta volver a atender la fibra, fusionar y un montón de cosas más. Pero imagínense que es en la parte rural. Entonces los ingenieros han tenido una sola conexión y el gerente tenía que enviar tráfico a la red externa y ahí qué hace. Entonces esos temas de diseño, ¿ya? O sea, ustedes siempre tienen que pensar en lo que les estoy diciendo, en la redundancia. Entonces hacer redundancia manualmente se vuelve realmente un problema. Y además porque
está comprobado científicamente que el problema más complicado de las redes somos nosotros, claro. Porque asumimos muchas cosas, asumimos que los enlaces nunca se van a caer, asumimos que nunca nos van a atacar, asumimos que ¿qué le va a pasar a mis respaldos si mi respaldo está guardado en la nube? No pasa nada. Vean lo que pasó hace un mes, la gente de Google involuntariamente borró una cuenta que manejaba como 600,000 cuentas de un fondo de jubilados de una empresa australiana. Y están en un tremendo problema ahí la gente de Google. Claro, esa gente que hizo eso probablemente ya no están en el planeta, ¿no? Imagínense, la pérdida, y no, bueno, y la pérdida económica es lo de menos, a Google unos cuantos miles de millones de dólares, eso es quitarle un pelito a un cuchi, ¿no es cierto? Un cerdo. Pero el tema es la imagen corporativa. ¿Quién va a confiar ahora en Google? Con esa situación ya nadie va a querer tener información en la nube. De hecho, hay un reporte de que muchas empresas que tenían servicios de Google Drive pagados, nosotros tenemos lo gratis, ¿no? que nos dan creo que 14 gigabytes por ahí. Pero habían sistemas de empresas internacionales que pagaban unos cuantos cientos de miles de dólares mensuales por tener la información ahí, entre comillas, segura. Entonces, claro que estaba segura a los atacantes, pero nunca se imaginaron que no estaba segura a los mismos funcionarios de Google. Entonces, hay un reporte de que ya varias empresas han dicho, gracias Google, nos vemos, me voy aunque sea Microsoft. ¿Ya? Entonces, ese es el problema realmente. ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Bueno, en ese caso no es problema de la red, no es problema, pero ha pasado, como lo que le pasó a Facebook hace creo que un año atrás, cuando Facebook se quedó fuera de línea varias horas. ¿Por qué? Porque algún ingeniero no fue a clases, o vino a clases a estar viendo las películas, ¿sí o no? Y tuvo que hacer una configuración de BGP. E hizo mala configuración de BGP, envió las actualizaciones y chao, red de Facebook. Y como hemos conversado y como me imagino que ya investigaron, ¿no? Los data centers no es que están ahí en la oficina, aquí como aquí, al lado del ascensor. Entonces, de hecho hay data centers que ni siquiera la misma gente de Google sabe dónde está físicamente. Algunos hablan que está por ahí por la Antártida, metido unos cuantos metros bajo la tierra. Y eso tiene sentido, ¿no? Por la cantidad de calor que genera. Pues imagínense la cantidad de computadores, de servidores, de equipos de red y de todo el tema del consumo energético, eso finalmente genera calor. Entonces, si lo ponemos al data center en una ubicación normal, aparte de la generación de calor, tenemos que poner sistemas de disipación de calor. Entonces, no es descabellada la idea de que en algún lugar del Polo Norte y del Polo Sur están ubicados varios data centers de varias empresas, no solamente de Google. Entonces no es de fácil acceso, no es que cogía un avión y le iba a dejar, no, era complicado. Entonces por eso es que pasaron varias horas ahí. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque mientras más cosas tengan que configurar, mientras más rutas estáticas, mientras más, no sé, pools de DHCP, mientras más equipos tengan que configurar, la probabilidad de error crece de manera exponencial. ¿Ya? Y ya eso sumado que uno cree, no, yo me acuerdo de todas las direcciones que pasan. Y después te confundiste de direcciones. ¿Sí? Y la vieja práctica, la práctica inicial, cuando uno empieza en redes de apuntarse en un cuadernito las cosas que va haciendo, después con el tiempo uno lo pierde y asume que todo sabe cuando no sabe nada. ¿Claro? Imagínense, se equivocan en una dirección de red, que fue lo que le pasó a los ingenieros de esos de Google, ¿no? Que tampoco se sabe qué pasó después. Nadie sabe de eso ya. Entonces, una de las razones es que por las que se desarrollaron estos protocolos es para maximizar el tema de la escalabilidad. Ahí sí ya no hay ningún problema, a excepción de RIP. Ya vamos a ver que RIP tiene un problema de escalabilidad. Y el problema que tiene RIP es que tiene un número máximo de saltos. O sea, no puede llegar más allá de 15 saltos. No hablo de 15 routers dentro de la red, sino de 15 saltos entre una dirección de origen y una dirección de destino. Que probablemente esos 15 saltos, si es que es una red lineal, serán 15 routers, pero si es una red en estrella, si es una red en anillo, probablemente sean más routers, ¿no? Sí, pero el número máximo de saltos realmente es 15. O sea que ahí ese protocolo, de hecho, ya van a ver más adelante y en la vida real, que nadie usa RIP. La verdad que nadie usa RIP. Yo nunca he visto en ninguna empresa que usen RIP. Y en las oportunidades que he tenido de dar soporte a las redes
en varias ciudades, en varias provincias del país, tampoco les he implementado RIG. O sea, ¿para qué? Porque RIG tiene muchísimos problemas. ¿Por qué aprendemos RIG? Porque es la puerta de entrada a todo lo que es el enrutamiento. Entonces, cuando uno va programando, va entendiendo, va estudiando RIG, va comprendiendo cómo es que funcionan los routers y va viendo cuáles son los problemas de tener un protocolo de enrutamiento. Y un primer problema son los recursos. Claro, porque ya ahora, primerito, todos los protocolos de enrutamiento están basados en algoritmos de enrutamiento. Algoritmos de enrutamiento. Ya. Y como son algoritmos de enrutamiento, tienen una parte matemática, unos más sencillas que otras, ¿no? Digamos, en cálculo matemático, el algoritmo que más consume, si lo tenemos que ordenar por consumo de recursos, el algoritmo que más consume es el algoritmo dual. Ese algoritmo de actualización difusa es lo que traduce eso, ¿no? Ese algoritmo es un algoritmo, bueno, era un algoritmo propietario de Cisco, ya fue liberado hace como unos 5 o 6 años atrás, y es el algoritmo en el que se basa el protocolo EIGRP. No hay datos exactos, pero de lo poco que se conoce es que se invirtieron más de 200 o 300 millones de dólares en desarrollar ese algoritmo. ¿Ya? Entonces, ese es el que más consume, es el que realmente es muy bueno, realmente es... De hecho, si uno tiene que analizar objetivamente los protocolos de enrutamiento, el mejor protocolo de enrutamiento por muchas características es el protocolo IGRP. ¿Cuál es el problema? Que como es propietario de Cisco, inicialmente tenía que haber un equipo Cisco para que funcione. ¿Sí? O sea, si no había Cisco, obviamente no funciona. Entonces, es por eso que la gente de Cisco hasta ahora vive arrepentida, ¿no? Porque, claro, ellos liberaron hace 5 años, pero ya hace 5 años ya nadie paraba bola a IGRP. Claro. La tecnología se desarrolló tanto que ya hay mecanismos como las redes MPLS que están 20 años en el mercado, eso lo revisaremos el próximo semestre. ¿Sí? Las redes MPLS son las redes actuales de transporte, actuales y futuras, porque hay varias versiones de MPLS. Entonces, todos los grandes proveedores, todas las redes de data center, y ahora, en los últimos 5 o 6 años, las redes de las pequeñas y medianos proveedores de Internet utilizan MPLS, porque MPLS permite, entre otras cosas, que la comunicación sea muchísimo más rápida con una red solo IP. O sea, si tengo una red con solo IP, versión 4, versión 6, es mucho más lenta o tiene más latencia que una red con MPLS. Entonces, para poder implementar MPLS no puedo usar IGRP, porque IGRP no me permite enviar información dentro de las redes de MPLS. Conmutación de etiquetas multiprotocolo traduce MPLS, ¿no? Ya, entonces, ese es un problema, porque como nuevamente digo, no, la gente de Cisco hasta ahora vive arrepentida, porque ya nadie usa IGRP, sobre todo en una red MPLS no van a encontrar MPLS. Ustedes se van a la CNT, en la red MPLS no hay IGRP. Se van a Telconet, que es una red MPLS no. Ahora, ¿quién tiene MPLS? Todos. Todos los proveedores de nivel 1, de nivel 2 y algunos proveedores de nivel 3, que son los locales, los de las ciudades. ¿Ya? Pero los de nivel 2, los regionales y los nacionales en el mundo, todos tienen MPLS. O sea que imagínense, ahí fue haber investido tanto dinero, ¿sí? Les hablo de más de 30 años del protocolo, ¿no? Porque el protocolo tiene más de 30 años desarrollado. Entonces, haber invertido, y claro, los 300 millones de hace 30 años probablemente ahora sean capaz que 1.000 millones, tocaría ver la relación. Pero bueno, ya luego vamos a ir conversando un poco de estas partes. Este es el algoritmo que más consume. Luego está el algoritmo del estado del enlace, que en recursos es el que, en segundo lugar, es el que más consume recursos. ¿Ya? O sea que este tiene un alto contenido matemático y este ya tiene un mediano contenido matemático en el algoritmo. ¿Ya? Esto ya es un estándar. De hecho, no hay ningún protocolo propietario que esté basado en este algoritmo, ¿no? Entonces, los dos protocolos que existen, que es el protocolo OSPF y el protocolo AES-AES, esos dos protocolos son protocolos estándar. Significa que en cualquier marca de equipos ustedes van a encontrar OSPF y AES-AES. ¿Ya? De hecho, antes la limitante era que MikroTik no lo tenía, ahora ya lo tiene.
La última versión del sistema operativo, el router OS 7.14 en adelante ya lo tiene IES. Así es que ya resolvemos el problema que teníamos antes de que solamente los equipos de las grandes empresas o las grandes marcas Cisco, Huawei, Juniper, Nokia, HTC tenían IES. Entonces BIOS ya lo tiene, Free Routing lo tiene obviamente, porque eso, recuerden que el Free Routing es un software, o sea, es el software que le puedo poner en una caja para que sea un router marca Processa Manía, sin problema. Ustedes le ponen la marca, claro. Entonces compran la caja. Hay un montón de empresas ahora, uno se pone a revisar y uno realmente se admira que hay un montón de empresas que están desarrollando las cajas. ¿Y qué software ustedes le ponen? El que quieran, ¿no? Hay algunas implementaciones solamente de software. Por ejemplo, está lo que ya hemos visto, el Free Routing. Está BIOS, que también es un software. Está Sonic, que es el sistema operativo de data center de Microsoft. Bueno, ya no es de Microsoft, ya fue liberado. Esto es un software, es un open source. Está Ognos. Y así hay un sinnúmero de empresas que desarrollan software o de implementaciones de software que funciona sobre una caja. Y esa caja será un router, un firewall, un switch, lo que ustedes quieran que sea, ¿no? Ya depende de la funcionalidad que ustedes le den. Nosotros vamos a jugar con este de aquí, y bueno, este semestre vamos a jugar con estos dos, ¿no? Y el próximo semestre vamos a jugar con Ognos. El tema de Sonic es que necesita 4 GB para levantar una instancia. Entonces hay un poco, bueno, ahí vamos a ver, uno en el centro. Bueno, realmente, muy bueno. Es el sistema operativo que tiene Microsoft en toda la red, en todo su servicio de cloud computing de Azure. O sea, ahí no tienen equipo Cisco, no tienen unas cajas que ellos, de hecho, de lo que se conoce, ellos crearon esas cajas. La electrónica de esas cajas, y como no tenían un sistema operativo, ¿qué haremos? Hagamos un sistema operativo. Y desarrollaron Sonic. Y les fue tan bien que el sistema operativo es extremadamente robusto y extremadamente tiene alto rendimiento y de hecho funciona muy bien. La misma gente de Alibaba, que es la nube más grande que hay en China. ¿Sí? En China no hay Azure, no hay AWS, no hay la nube de Google, no hay, porque son chinos, no les interesa. O sea, aquí no entran los americanos, ya saben, hay la bronca entre los chinos y los americanos. Entonces ellos desarrollaron una red para el país. Es un continente completito con toda la cantidad de gente. Y esa red se llama Alibaba. ¿Ya? Y dentro de la red Alibaba lo que corren son unas cajas y dentro de esas cajas está Sonic como sistema operativo. Para que tengan una idea. Entonces, ha llegado a tal punto el desarrollo de los stacks de enrutamiento, del software de enrutamiento, que la misma gente de Cisco ya tiene un modelo de caja que es el Catalyst 8000 V, ese es el modelo del equipo. Esa es una caja Cisco que tiene dos opciones, ¿no es cierto? Le pregunta, ingeniero Esteban, ¿quiere con Cisco o quiere con Sonic? ¿Qué le pongo? Entonces tú decides. Y la gente lo que está pidiendo, obviamente, no. La caja sigue siendo Cisco, pero el sistema operativo tiene dos opciones: el sistema operativo de Cisco o el sistema operativo Sonic. Y obviamente ya se imaginarán qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Sonic. Entonces, y de hecho están haciendo unas pruebas, todavía no hay nada comercial, pero de las noticias que hay es que en las próximas versiones de los routers Cisco ya corra Free Routing. Claro, porque ha tenido realmente muchísimo avance y hay muchísimas empresas que están detrás de ese desarrollo. Pero bueno, entonces, en todas estas, adicional a todas las 400 marcas de equipamiento de routing y además a todas las pilas de protocolos o el software de enrutamiento, vamos a encontrar estos dos protocolos de enrutamiento que son fundamentales. Y de hecho, este semestre van a ver que lo que vamos a usar casi siempre es OSPF, pero en la vida real el que se utiliza es este, porque tiene muchísimas facilidades. ¿Ya? Entonces, los dos son los que se usan. Pero si ustedes tuvieran que elegir qué usar, recomendación ahí es ahí. A ojo cerrado, sin pensarlo 2 veces. Y no porque lo digo yo, sino porque cuando ustedes vean cuando prueben y vean las diferencias, van a decir, obviamente. Esto es realmente lo que utilizan los grandes proveedores de Internet en el mundo. Ahí es dentro de sus redes.
Ya. Listo. Y luego está otro protocolo, perdón, otro algoritmo, que es el algoritmo vector de caminos, así se llama, vector de caminos, que es el siguiente que en consumo, ¿no? También es un estándar. Y basado en este protocolo de enrutamiento, perdón, en este algoritmo de enrutamiento está el tercer protocolo de enrutamiento que en la realidad se utiliza, que es BGP. Entonces, ustedes a la vida real lo que deben saberse de memoria es OSPF, ISIS y BGP. Y más BGP. Ya van a ver el siguiente semestre, todo el semestre van a pasarse con BGP. Todas las últimas tecnologías de enrutamiento se lo hace usando BGP. Ya, entonces, cualquier cosa que ustedes se imaginen ahora que hay en la actualidad, utilizan BGP. Ya, entonces, esto es fundamental que se aprenda. En este curso vamos a ver la parte introductoria de BGP. En el otro curso hemos de ver algunas cosas un poco medias avanzadas. Y al final está el algoritmo que menos recursos utiliza. Tiene una matemática bastante simple, ¿no? Que es el vector distancia, así es como se conoce. Vector distancia. Y basados en también es un estándar. Y hay dos protocolos aquí. El primero, que ya comercialmente es el primero que se desarrolló, RIP. O sea, en los equipos, en los routers, el primer protocolo de enrutamiento que estaba presente comercialmente era RIP. Y ahora hay un protocolo que está dando mucho que hablar, hay muchas discusiones, muchas publicaciones. Se llama Babel. ¿Ya? Entonces, Babel es un protocolo de enrutamiento basado en vector distancia, que resuelve algunos problemas que tiene RIP y que tiene una característica fundamental. Esto funciona en redes inalámbricas, Wi-Fi, o en redes cableadas, wireless. O sea que el protocolo puede servir tranquilamente para enrutar paquetes de una red inalámbrica sin ningún problema. Así como también puede servir para enrutar paquetes dentro de una red cableada. En la red inalámbrica hay que tomar en cuenta que el medio no es delicado, no es compartido. Entonces ahí, ¿qué vas a tener? Colisiones. Entonces tú no puedes poner en una red inalámbrica así, se muere la red, ni tampoco OSPF. Porque esos protocolos, todos los protocolos que están en rojo, nunca han considerado el tema de las colisiones. ¿Por qué? Porque se supone que este medio de aquí es compartido o dedicado. Dedicado, ¿no? Para los dos equipos. Nadie más va a pasar información ahí. A no ser de los dos equipos. Nadie más. Entonces, pero en una red inalámbrica, ¿cómo controlas que el espacio de aire es solamente para vos? No hay manera. Entonces ahí vamos a tener muchas colisiones. Las tramas finalmente van a colisionar. Y mientras más nivel de colisión hay, el rendimiento de la red cae. Por eso es que ese algoritmo ha tenido, bueno, ese protocolo ha tenido bastante acogida, sobre todo en el ámbito universitario, se está haciendo bastante desarrollo. Y Free Routing ya soporta Babel. Entonces ahí tienen ustedes la posibilidad de investigar. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dependiendo del ámbito de aplicación de los protocolos de enrutamiento, hay dos tipos de protocolos, los protocolos IGPs y los protocolos EGPs. Los protocolos IGP son los que funcionan o los que se configuran o los que operan al interior del sistema autónomo, de un AS, sistema autónomo. Entonces, todos los protocolos que se pueden o que pueden operar al interior de un sistema autónomo son los protocolos protocolo de gateway interior, traduce eso, ¿no? IGP. ¿Ya? Y los EGPs son los protocolos, bueno, de hecho hay un solo protocolo en la actualidad. Es un protocolo que se utiliza entre los sistemas autónomos. O sea, este es un inter-AS. Tengo dos sistemas autónomos y para poder pasar el tráfico entre dos sistemas autónomos utilizo un EGP. Entonces, ¿qué protocolos son IGPs? Los que ya hemos mencionado, RIP, EIGRP, OSPF
Y ahí es. Esos son los 4 IGPs que hay. O sea que esos protocolos de enrutamiento que están basados en los algoritmos que ya hemos visto, trabajan al interior de mi sistema autónomo. No tienen forma de pasar tráfico entre sistemas autónomos. El único protocolo que se utiliza para poder enviar tráfico entre sistemas autónomos es el protocolo de IGP. ¿Ya? ¿Qué pasa, Jorge? Te noto asustado. ¿No? ¿Todo claro? Facilito. Pregunta. Dijo que BGP es lo más utilizado actualmente y es la conexión entre sistemas autónomos. Y usted dijo que solo se utiliza OSPF y AES. ¿Y por qué se utiliza BGP? ¿Solo por esos dos? No. Lo que pasa es que esa función es la que el protocolo tuvo hace 40 años. Pero en la actualidad no es solamente para eso. Yo puedo tener dentro de la LAN BGP por todas las facilidades que me da BGP. Entonces, unas dudas sobre dentro de BGP se menciona lo que es enrutamiento asimétrico y simétrico. Entonces, eso quería ver cómo funcionaba. El enrutamiento asimétrico es que tú tienes una ruta de ida igual a la de vuelta. Y el asimétrico que tienes una ruta de ida diferente a la de vuelta. Eso es enrutamiento asimétrico y simétrico. Pero no solamente BGP te permite eso, ¿no? Tú podrías hacer exactamente lo mismo con los otros protocolos. Inclusive con rutas estáticas, nosotros podemos crear enrutamiento asimétrico. Una ruta de ida toma un camino y una ruta de regreso toma otro camino. Eso es básicamente el enrutamiento asimétrico. No sé si a eso te refieres. Sí, es muy porque estaba leyendo de unos pequeños inconvenientes más que todo en asimétrico, con problemas de los firewall y sí. No, pero eso ya es configuración del firewall, ¿no? Tú levantas el firewall, abres los puertos que tengas que abrir y funciona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué normalmente utilizas enrutamiento asimétrico? Por el tema de optimización de recursos, ¿no? O sea, digamos que tienes algo así. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver que hay un parámetro fundamental que se llama la métrica, que me determina cuál es el mejor camino para alcanzar la red X a la red Y. Ya, pero entonces, supongamos que el mejor camino según el algoritmo o según el protocolo que esté configurado, digamos que el mejor camino es R1 o R3. Entonces toma este de aquí, ¿no? Y el protocolo de enrutamiento calcula la ruta bidireccional. O sea, la ruta de ida es igual a la ruta de regreso. O sea, ahí hablamos de enrutamiento simétrico. La ruta de ida es exactamente igual a la ruta de regreso. Pero ¿cuál es el tema? Que los enlaces de R1, R2 y R2, R3 están botados, esperando que algún rato este enlace se caiga. Cuando se caiga este enlace, obviamente se utilizará. ¿Ya? Pero si la red permanece estable 10 años, hay unos enlaces que ahí nunca se están enviando tráfico. Entonces, el objetivo del enrutamiento asimétrico es, entre otras cosas, definir que la ruta de ida tome un camino y la ruta de regreso tome otro camino. Por poner el ejemplo. Entonces, yo podría hacer, eso es enrutamiento asimétrico, ¿no? Una ruta de ida diferente a la ruta de regreso. ¿Cómo se consigue eso? Hay muchos mecanismos. Yo puedo ponerle pesos a las rutas y la ruta de menor peso es la que se toma como la ruta de ida, y en el sentido de regreso la otra ruta tendría mayor peso y por ahí envía el tráfico sin ningún problema. Entonces hay muchas formas en las que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, lo que decía Jorge, obviamente, si ese tráfico está pasando por firewalls en la mitad, obviamente que ahí habría que verificar la configuración para que esos puestos y el tráfico pueda tener paso. Ya vamos a ver más adelante cuando configuremos los firewalls, que el tema de los firewalls es que normalmente todo está cerrado, no hay ningún paso de tráfico. Entonces ahí tienen que ustedes ir viendo qué tráfico le van a permitir y a qué tráfico le van a denegar. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿qué es un sistema autónomo? Un sistema autónomo no es nada más que un conjunto de redes que están administradas por una entidad común. Eso es inclusive el concepto de, si uno busca el RFC donde está definido el tema del sistema autónomo, un conjunto de redes que están administradas por una entidad común, es lo que se conoce. Para nosotros lo más simple es relacionar un sistema autónomo con un proveedor de servicios, para que tengamos una idea. No necesariamente es solamente un ISP, puede ser cualquier cosa. Entonces, en el caso nuestro, la CNT es un sistema autónomo, Movistar es otro sistema autónomo, Claro es otro sistema autónomo, Telconet es otro sistema autónomo, todos los grandes proveedores
En el país, seria también, ¿no? Y el consorcio de las universidades, vamos a ponerlo por acá, es otro sistema autónomo. Seria. Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo del Internet Avanzado. Ese es el nombre que se le puso hace años atrás. También es un sistema autónomo, ¿ya? Entonces, al interior de los sistemas autónomos, ahí van a estar corriendo los protocolos, ¿no? Por ejemplo, no es verdad esto, ¿no? Pero vamos a poner que aquí corre RIP. De hecho, no tendría sentido. Aquí vamos a decir que corre OSPF, digamos que por aquí corre IGRP, y por aquí corre otra vez OSPF, y por acá corre IES, vamos a ponerle. No tiene que ejecutarse un solo sistema autónomo, ¿no? Porque yo puedo, un solo protocolo, yo puedo tener al interior corriendo todos los protocolos, GIF, IGRP, OSPF, IES, todo. ¿Cómo hago el intercambio de las rutas entre los diferentes sistemas, entre los diferentes protocolos? Hago redistribución. Ya, que eso ya ustedes ya conocen. Entonces, yo tengo dos maneras en las que puedo crear la configuración o las que puedo intercambiar información entre los sistemas autónomos. La primera es usando una ruta estática. ¿Ya? Pero el tema es que si yo tengo algo así, ¿cómo controlo lazos de enrutamiento si solo configuro rutas estáticas? Es medio complicado, ¿eh? Porque tomarán en cuenta que eso no es un router, es del sistema autónomo. ¿Cuántos routers tiene CNT? La verdad que ni idea. Probablemente más de 500 routers para toda la red en el Ecuador. Y en Ecuador, un país en Latinoamérica, el más pequeño de Latinoamérica. Entonces, imagínense en un país como Brasil, el proveedor más grande probablemente tenga más de 5.000 routers. Y toda esa unión de esos 5.000 routers finalmente es un sistema autónomo. O sea que hacerlo por rutas estáticas se lo puede, pero regresamos al problema del tema de la escalabilidad. ¿Cómo controlamos todo el tráfico que se va a generar? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza BGP. Hay dos versiones de BGP, la versión 4, que es la que se desarrolló hace como 40 años atrás, y la última versión, que tampoco es que sea última, está más de 15 años ahí, que es la Multiprotocol BGP. A nosotros nos interesa aprender Multiprotocol BGP, porque está claro, ¿no? Versión 4 es solamente para IP versión 4. O sea que esa versión del protocolo no puede transportar IP versión 6. Y ya van a ver más adelante, ahora no les voy a decir nada porque se van a confundir. No solamente hay direcciones de IP versión 4 y direcciones de IP versión 6, hay 7, 8, 9 tipos más de direcciones en el mundo del almacenamiento. Nosotros hasta ahora en Redes 1 vamos a asumir que solamente hay direcciones de IP versión 4 y direcciones de IP versión 6, cosa que no es verdad. ¿Ya? De hecho, hay una dirección de tipo EVPN. Solamente les dejo ahí la idea nada más. Eso van a ver en otros semestres. De hecho, eso es lo último en VPNs, en redes privadas virtuales. Lo último es EVPN. No ha habido ninguna nueva tecnología que aparezca después de que apareció EVPN. ¿Ya? Entonces, finalmente EVPN es un tipo de dirección que es transportado por BGP. ¿Ya? Entonces, por eso es que les digo que BGP se utiliza prácticamente para cualquier cosa. Al día de hoy, para cualquier cosa. ¿Ya? Está claro que es un sistema autónomo. Ya, y otra cosita, aunque eso ya hemos de profundizar cuando veamos BGP. Pero los sistemas autónomos tienen un número de identificación que se conocen como ASNs. Inicialmente esto era un campo de 16 bits, ahora es un campo de 32 bits. ¿Sí? Entonces, hace 40 años la gente dijo 65.536 sistemas autónomos en el mundo, suficiente. Pero ya prácticamente se están agotando. Entonces, hace unos años atrás dijeron, se nos van a agotar, así como las direcciones de IP, va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces hicieron algunas actualizaciones del sistema operativo y ahora ya soporta 32 bits. Eso significa que habría 4.294 millones y algo más de sistemas autónomos del mundo. ¿Ya? De la última estadística que existe, hay como 55.000 sistemas autónomos al día de hoy. Que eso irá creciendo de acuerdo a la demanda que se necesite o que haya, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ya para finalizar y que los profesores den la clase práctica, algunas características ahí del protocolo
de los protocolos RIP. Bueno, ya vimos que era el primero que se desarrolló. La ventaja de los protocolos de enrutamiento es que ya no tenemos que estar configurando las redes de destino, sino solamente configuramos las redes locales, o sea, las que están directamente conectadas, y los routers a través de mensajes se intercambian esta información. Entonces, en el caso de ese pequeño ejemplo, yo lo que debería hacer, como normalmente lo hacemos, es configurar la dirección IP de esta interfaz y configurar la dirección IP de esta interfaz. Al otro lado, lo mismo, ¿no? Configurar la dirección IP de esta interfaz y configurar la dirección IP de esta interfaz. Acuérdense que lo que hace el router es tomar la dirección IP, la máscara de red, hacen un AND y eso guarda como una ruta local, una red de destino local. Y entonces esa información está dentro de la tabla de rutas, ¿no? Inicialmente está dentro de la tabla de rutas. Y ahora, una vez que está activado el protocolo, lo único que hace el router es intercambiarse esa información. Y con la información que se intercambian, se ejecuta el algoritmo y con ese algoritmo se calcula la ruta, la mejor ruta, ¿no? En ese caso, obviamente, no hay mejor ruta. Hay una única ruta, no hay otro camino. Pero digamos que yo tuviera por aquí otro router y obviamente tuviera una conexión así. Ahí ya tengo dos caminos, ¿no? Entonces el router 1 tiene que decidir cuál es el mejor camino. Si irse directamente por R2 o subir a R3 y bajar a R2. Digamos que esto es R3. Ya. ¿Cómo el protocolo de enrutamiento decide que un camino es mejor que otro? A través de un parámetro estandarizado que se conoce como la métrica. La métrica es un valor numérico que le dice al router que un camino es mejor que otro. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí, vamos a suponer que aquí está configurado dentro de los routers RIP. Entonces, RIP tiene como métrica el número de saltos. Eso está definido, ¿no? Eso no, de hecho, esto no se puede cambiar, eso ya está definido, así funciona el algoritmo. Entonces, si tengo que pasar tráfico entre R1 y R2, hay dos caminos. De R1 a R2 hay un solo salto y de R1 a R3 y a R2 hay dos saltos. Entonces, el router 1, ¿qué dice? Voy a analizar cuál es el mejor camino. ¿Qué parámetro toma en cuenta? Número de saltos. Por este lado, número de saltos igual a 1, por este lado, número de saltos igual a 2. ¿Cuál es el mejor camino? El de menor métrica. En este caso, el camino que tomaría es R1 o R2. Pero aquí estamos en un problema grandísimo y esa es una de las razones por las que normalmente no usamos RIP. ¿Qué pasa si esto de aquí es 1000 megabits, 1 giga, ¿no? Y esto de acá son 10 gigas? ¿Ya? Entonces, ¿por dónde va a enviar el router los paquetes? Él no ve el ancho de banda, a él no le interesa eso. A él no le interesa si ahí hay congestión, no le interesa la latencia, no le interesa nada. Lo que le interesa a RIP es cuál es el camino más corto, por dónde llego más rápido. Asumiendo, RIP considera que ahí tiene una vía sin que nadie más use, ¿no? Por eso es que él tomó inicialmente solamente el número de saltos. Y eso, con el tiempo, se ha dado cuenta que eso es lo peor que le puede pasar a una red. Tomar en cuenta solamente el número de saltos sin tomar en cuenta los parámetros propios de los enlaces de comunicaciones. Ahí está el tema del ancho de banda, el jitter, el delay, la tasa de pérdida de datos, el nivel de congestión, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la intermitencia, ¿no? ¿Qué significa? Que el enlace se cae, se prende, se cae, se prende, hay una tasa de intermitencia de los enlaces. Esos parámetros no son tomados en cuenta por el protocolo RIP. Entonces, ¿qué va a decir RIP? ¿Qué va a decir RIP? El mejor camino es irme de R1 a R2. Pero vean, este canal tiene 10 veces el ancho de banda de este. Este tiene 1 giga, este tiene 10. O sea que a mí, como ingeniero, ¿qué me interesa? Que tome el camino donde haya más recursos. Pero eso no lo puede hacer RIP. ¿Ya? No lo puede hacer RIP. De hecho, no podemos hacer nada ahí para que tome. O sea, él siempre va a tomar el camino de menor número de saltos. ¿Ya? Entonces, eso es la métrica. Hay varios factores que se toman como métrica. También está el ancho de banda, también está el delay, también está el MTU, también está el nivel de confiabilidad, también está el valor monetario, el costo monetario de los enlaces, costo monetario. ¿Ya? También está el nivel el porcentaje de carga o el porcentaje de congestión de los enlaces. Entonces hay un conjunto de parámetros que se han ido definiendo como métricas, ¿no?
Los diferentes protocolos de enrutamiento utilizan diferentes métricas. Ya vamos a ir viendo qué métricas son las que utilizan. Por ejemplo, ya saben, número de saltos, RIP. Ancho de banda, OSPF. Ancho de banda, delay, MTU, porcentaje de confiabilidad y porcentaje de carga e IGRP. Y ahí es el costo monetario de los enlaces. Ya. Entonces los diferentes protocolos utilizan diferentes métricas. Recordarse para qué sirve la métrica. Una métrica de ese valor numérico. No hay un... Bueno, que realmente sí existe sí hay un límite en cuanto al valor numérico. El valor numérico es el valor máximo es de 2 elevado a la 24. O sea, puede ser un valor entre 0 y 2 elevado a la 24. Estamos hablando de 16.777.216. Ese es el valor máximo que podría tener dentro de una métrica. Ya. Hay básicamente 3 versiones del protocolo RIP. Recuerden que RIP estaba basado en vector distancia. Y el problema del vector distancia es que fácilmente puede entrar en un lazo de enrutamiento, en un routing loop. Ese es el problema más grave que tiene el protocolo o los protocolos de enrutamiento basados en vector distancia, que fácilmente pueden entrar dentro de un lazo de enrutamiento. ¿Ya? Esa es una característica, aparte de que obviamente ya sabemos que es vector distancia, la métrica del número de saltos, y ahí está también definido el número de saltos máximo. El número de saltos máximo para RIP es 15. O sea, no puedo enviar un paquete a más de 15 saltos. Si la red de destino está a más de 15 saltos, el protocolo no puede hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? Hay 3 versiones, en la práctica 2 versiones, ¿no? La versión 2 y la versión NG, que es para IPv6. La versión 1 está documentada, pero esa ya... De hecho, el protocolo no usamos. Y si es que por alguna cuestión el cliente dice, no, es que usted me tiene que configurar RIP, y usted ya le dio toda la explicación técnica de por qué no debería configurar RIP, pero al final el que le está pagando el sueldo es el cliente, entonces tiene que decir, vea, le voy a configurar ya, tanto que insiste la versión 2. O sea, como mínimo la versión 2. Ya, por lo menos tiene ciertas cositas ahí, medios interesantes. Una de las ventajas es que básicamente utiliza, para las actualizaciones utiliza direcciones múltiples. ¿Qué más? Soporta VLCM y soporta autenticación. A grandes rasgos, las ventajas de la versión 2. Comparado con la versión 1, ¿no? O sea que la versión 1 no utiliza múltiples, la versión 1 no hace autenticación y la versión 1 no soporta VLC. ¿Ya? Entonces, imagínense en alguien y van a ver que hasta ahora las versiones actuales de los sistemas operativos soportan la versión 1. Cisco soporta la versión 1. ¿Por qué? No sé, nadie sabe. Se asume que en el mundo no debería haber, al día de hoy, en ninguna parte del mundo debería haber RIP versión 1, pero ellos todavía lo soportan en sus sistemas operativos. ¿Ya? La versión NG, ya saben, es para IP versión 6, igualito. ¿Ya? ¿Qué más? La preferencia de ruta, esto ya dijimos que es un valor, depende de cada uno de los fabricantes. En Cisco es 120. Ahora que vamos a configurar, ahí irán viendo en el HHC cuál es la preferencia de ruta, en el BIOS cuál es la preferencia de ruta, cuando les toque configurar MikroTik cuál es la preferencia de ruta, ¿sí? Acuérdense que eso es, ¿ya? Y bueno, ya la configuración ya lo van a hacer con los compañeros, así es que no hay ningún problema. Ya. Finalmente, ¿qué mecanismos tenemos implementados para resolver el problema de los lazos de enrutamiento, de los routing loops? Primero, temporizadores. Acordaránse que otro gran problema del RIP, de
hecho yo, siempre que estudiaba esto al principio, no le encontraba ninguna ventaja, sino solo problemas. ¿Ya? Otra desventaja del protocolo RIB es que no se envían mensajes, primero, se envía toda la tabla de rutas. O sea, si yo tengo aquí una tabla de rutas de, no sé, de 100 bytes, periódicamente, de hecho está definido cada 30 segundos, aunque eso se puede cambiar, pero cada 30 segundos se está enviando la tabla de rutas completita. O sea, si esta tabla tiene 100 bytes, así como tiene 1000 bytes, 5000 bytes, lo que ustedes quieran se envía completita al otro lado. Si no ha habido ningún cambio, ¿qué va a pasar? Que se coge esa tabla y se le bota, ¿no? Claro, porque no hay ningún cambio. Entonces R1 le envía a R2 la tabla de rutas, R2 le envía a R1 la tabla de rutas. Cada 30 segundos se están enviando. ¿Haya o no haya cambios? La pregunta sería, ¿cuándo R1 debería enviar una tabla de rutas o un mensaje de actualización a R2? Cuando haya un cambio. ¿Qué sería un cambio? Acabo de añadir una nueva red y dentro de esta red hay un nuevo servidor y le hemos configurado una dirección IP. Eso me debería avisarle a R2. Tengo una nueva red conectada a la interfaz Gigabit 04 y a esa interfaz le hemos puesto esta dirección IP. Eso sería un cambio. Y eso debería comunicarle inmediatamente R1 a R2, pero eso no pasa. O sea, él está enviando la tabla de rutas, haya o no haya cambios. Entonces, digamos que la red, esa pequeña red, esa red esa pequeña red entró en convergencia. Entonces, ¿qué pasa? Cada 30 segundos de ahí se está enviando. ¿Y eso qué significa? Que estoy utilizando el canal de comunicación con tráfico que no me sirve, ¿no? No me sirve, no le sirven los datos. No, mira, hermano. No, sí, ya voy al banco y te ubico. Ahí te mando un mensajito, alguna cosa. Fíjense que van a hacer un concurso de radioaficionados, ahora se van a dedicar a la radioafición. Claro, como ya Rede dice que no puede, se van a dedicar a... Sí, ayer el David, luego de la reunión de padres de familia, ahí mencionó que como va a haber un concurso de radiodifusión, no sé que necesitan el apoyo de los profesores. Ya, bueno. Ahí también se propuso que hagan la radiodifusión para encontrar señales extraterrestres, ya que no se han encontrado todavía. Puede ser que la Spoch sea ahí en la noticia mundial, ¿no? Spoch descubre señales extraterrestres en el río Chibunga. Pero bueno. Entonces, por eso vino la compañera. Ya, entonces, vean, ahí ustedes permanentemente están enviando la información. Ya, enviando la información. Y ahora aquí hay otro problema. El problema es que, bueno, dos cosas. Esta tabla de rutas se envía al otro lado encapsulado a nivel de UDP. ¿Sí? O sea que esto llega a UDP. ¿Qué puerto se utiliza? Puerto de origen, puerto de destino, 520 para RIB versión 2. ¿Ya? Y 521 para RIB NG. ¿Ya? Pues acordaránse de eso. Ya cuando hagan la práctica, ahora como los profesores, ustedes capturarán tráfico y verificarán, ustedes ahí van a ver que... Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que ya no es solamente la tabla de rutas, porque ahora es que yo tengo aquí cabecera UDP, ya sé que son 8 bytes no más, pero se están enviando cada 30 segundos. Y luego de esto va a IP, versión 4 si es que es versión 2 y versión 6 si es RIB-NG. Y luego de esto, aquí viene el mensaje RIB, ¿no? Ya. Y después esto tiene que ser Ethernet, ¿no? Acá debería ser, vamos a poner ahí. Vamos más. Esto debería ser IP, esto debe ser UDP, aquí debe haber una cabecera Ethernet y acá debe haber el FCS, ¿no? ¿Perdón? Los RT. ¿Los qué? RT. No, claro, están al interior de la tabla RIB. Los RTE son las entradas de la tabla de rutas. Pues dentro de RIB están los RTEs. Entradas de la tabla de rutas, que finalmente es la dirección de red de destino, ¿no? Claro, eso es una RTE. Estas RTEs tienen, ¿cuánto tamaño tienen? Ahí en el documento tienen que tener 20 bytes. Sí, es del tamaño. ¿Y cuántos RTEs máximo puede enviar? 25. O sea, no puede enviar aquí dentro de la tabla, no puede enviar más de 25 RTEs.
O sea que si es que este router tiene que avisarle acá 50 RTEs. ¿Qué es un RTE? La dirección de red de destino. Digamos que el router 1 tiene que enviarle al router 2 50 RTEs, no puede enviar los 50 dentro de un solo mensaje, tiene que enviar en 2 mensajes. Y cada mensaje se tiene que enviar cada 30 segundos. Entonces verán, esto es este valor de X más el resto, ¿no? Que es X más 46, ¿no? Si es que es IP versión 4, y es X más 66, si es que es IP versión 6. Porque sería 14 de Ethernet, 20 de IP versión 4, 34, UDP vale 8, 42, ¿no? Y 4 del FCS, 46. ¿Ya? Más lo que lleve aquí. Más del valor ahí máximo que yo puedo tener ahí. Ya. Y además RIP tiene una cabecera. ¿Y la cabecera de cuántos bytes es? La cabecera del protocolo RIP, 4 bytes. O sea que esto, la cabecera del protocolo RIP tiene 4 bytes. Ya. Entonces, y además, por eso dije, todo esto es X, no hay que tocar a ver el cálculo del valor exacto. Y si es que esto es IP versión 6, sería 14 de IP de Ethernet, 40 de IP versión 6, 8 de UDP y 4 de FCS de 60. Y todo eso se está enviando cada 30 segundos. ¿Ya? Entonces, en el protocolo se han definido varios temporizadores que controlan el tema ese de cada qué tiempo voy a enviar, después de cuánto tiempo el router 2 asume que el router 1 ya no está operativo. Ya, entonces ahí, bueno, ustedes tienen ahí la teoría. Otro mecanismo es el tema del horizonte dividido, el split horizon. Voy a poner con azul. Ese es otro mecanismo que se utiliza para evitar lazos de enrutamiento. ¿Qué significa el split horizon? Que si yo le enseñé a un router una red que yo conozco localmente, digamos que esta red es la 10, digamos que esta red es la 10.10.10.0, es la 24. ¿Quién conoce localmente o quién tiene configurado localmente esa dirección? R1, ¿no? R1. Está claro que es R1. Entonces R1 le enseña a R2. R2 aprende esa información en su tabla de rutas, pero después de 30 segundos, esa información también va a ser enviada de R2 a R1. Entonces en R1 va a venir la misma información. Y él va a creer que 10, 10, 10 también es parte de la red de R2, cosa que no es verdad. Entonces, ¿por qué R2 me está enseñando? Porque primero aprendió R2 de R1 esta red. Entonces, ¿qué es del horizonte dividido? Si yo ya le enseñé, cuando él me intenta enseñar, yo esa información no aprendo. ¿Por qué no aprendo? Con eso evito un lazo de enrutamiento. Porque ¿qué pasaría si por alguna cuestión esta interfaz se cae y el router 1 aprendió del router 2 que él también sabe cómo llegar a 10.10.10? Entonces él va a decir, a mí se me cayó la red directamente conectada, pero en mi tabla de rutas veo que quien también sabe cómo llegar a la 10.10.10 es el router, entonces voy a enviarle al router 2. Ese 2, ¿qué va a decir? Yo conozco que la red 10.10.10 es directamente red de router 1 y va a enviar. Como está caído, va a decir, no, yo no puedo llegar a esa red, pero ese 2 sí puede llegar y se va a crear un lazo de enrutamiento. ¿Ya? Para eso se utiliza el horizonte dividido. Y además hay una última técnica, y con esto termino, de el envenenamiento de rutas, ¿no? Entonces, poison routes. Envenenamiento de rutas es como traduce eso. ¿Cuál es la idea? Es que si esta interfaz se me cae, él genera una actualización, un mensaje urgente y le envía a R2 y le dice la red 10.10.10.0/24 ahora tiene un número de saltos 16. Acordaránse que el número máximo de saltos, ¿cuánto era? 15. Entonces cuando se pone 16 significa ruta inalcanzable. ¿Ya? Entonces router 1 se da cuenta que el enlace que tenía conectado directamente a la red 10.10.10 se cayó. Él genera este mensaje y lo envía a R2. Cuando R2 aprende, dice ahí viene 16, o sea, eso significa que R1 me está diciendo que la ruta que él conocía ahora ya no es alcanzable desde el punto de vista de R1. ¿Ya? Obviamente no, si se vuelve a levantar esto,
se vuelve a prender, ¿cuánto vale ahora el costo? 0, ¿no? O bueno, más que el costo en el número de salto, 0, porque está directamente conectado. Y ahora vuelve a decirle al router 2, como es 0, él calcula y ahora dice el número de salto sería 1, ¿no? Entonces ya es alcanzable por vía R1. Ya, eso es el tema del envenenamiento de rutas. Ya, y el resto, los profesores, vengan profesores. Venga profesor. Ya, listos, ahí sí. Dese gusto. Nos vemos el día de mañana. Voy a una reunión. Leerán, ya están ahí. Verán que ya les activé hasta el capítulo de ITLP. Ahí está, leerán. Tienen para hacer. Y en los libros, aunque los libros creo que no estaba. Pero creo que sí les publiqué. Hoy ya les voy a publicar un libro de enlutamiento donde también está teoría de los protocolos. Ya. Por favor, hagan la práctica. Mañana hacemos un escenario con PBNG, que es lo mismo. Vamos. Ay, casi me duermo. En el grupo de trabajo de Instagram dice. Amigos, hagamos solo la práctica, ¿cierto? Sí, sí. O la teoría. No, no. Y hagamos la práctica. Me vas a confundir más hoy. Todo lo que iba a decir yo también. Amigos, escuchen una cosa. La cosa es que el equipo nos dijo que tenemos que exponer también teoría, pero no tenemos tiempo. Entonces quedamos de acuerdo en que todos expusimos la práctica. Solo la práctica te dijo. Por eso, pero que todos expusimos la práctica. Ah, ya. Avísame para ponerle pausa hoy. Y grabada la clase. Es que prácticamente es lo mismo. ¿Sabes? Solo que en el escenario. Es un HTC. Son dos Ciscos, un BIOS y un HTC. Y arriba el del internet también es un Cisco. El ISP. Como el está lista. Ya. Ya, grupo. Mira rápido. Bueno, y vamos a utilizar esta red para hacer la subred de Relance de todo el sistema autónomo. Todos estos 4 routers son los que van a estar dentro del sistema autónomo. Esto quiere decir que este va a estar fuera y vamos a necesitar una ruta estática para salir a internet. La configuración va a empezar básicamente, que es la configuración de las interfaces de los 4 routers, ¿no? Eso voy a hacer rápido, todos sabemos. Ya debería saber. Debería. No se ve, pero ve. Manda una captura al grupo de Pilar. Pásame ese bloc de notas. Es más del bloque de notas. Sí, vamos. Más rápido. Ya vamos. Ya, mijo, ya voy a hacer rapidito. Ya tenemos la primera. La configuración de los web terminals es la normal, ¿no? La que eliminamos los 4, bueno, los 5, el gateway el original, la primera válida y la ruta que es la 20, que es la vecina esta, y la número 10 para que sea la primera. Eso ya. Basicazo eso. No te entiendo, ¿verdad? Sí.
Ya verá, para los que no saben, se puede hacer control C y copiar directamente todo eso. Pero es que no vale control U, es dar clic Sí, derecho. autoconfigurado todito. No sabía. Oye, ya Por eso se profesor. No sabía. Para que se les abra la Ah, pero para el perreo, ahí sí no. Ya bueno, ahorita tenemos lanzado sobre las interfaces. Para empezar con lo que es, para entrar a la configuración de RIP, vamos a empezar primero entrando a la configuración que es de RIP, que es aplicando este comando que es RIP. Si no establecemos la versión, nos va a auto configurar con la versión 1, la que dije que ya no mismo. Y si no activamos igual este comando de auto summary, esto significa que si no al activamos esto, va a autosumarizar todas las redes. Todas estas redes le va a autosumarizar y le va a reconocer el RIP, solo va a reconocer esta red y no va a reconocer las únicas que le dimos a cada interfaz. Entonces con esto evitamos esta autosumarización y es necesario ese comando. Ya. Y ahora, como no hicimos la autosumarización, vamos a publicar las redes a las que conoce el router. Como este router es el número 1, las redes que conoce sería esta y esta. Y como les dije previamente, esta no, ya que esta está fuera del sistema autónomo y necesita una ruta estática para subir internet. Entonces, ya. Control C, control V. Parece que te creo. Yo te creo, pero mi metralleta no. Igual en el router. Ya va a pasar el blog de notas. ¿Confirma el 24? De caras bien, Esteban. Medio paso. Pase por aquí primero. Siga participando. Se queda el mal. ¿Qué haces, hijo? Habilita la asistencia. Ay, ya no está chillando. Les quiero ver. ¿Qué quiere vernos? Sería increíble que no pierdan por asistencia, eso no me preocupa. Aún todavía. Confirme, Inge. Ya, espera. Allá. Para maestro eres un buen estudiante, dice el B. La verdad que sí. Bueno, ahora comenzamos el protocolo entre los dos, entre el router 1 y el 2. Si aplicamos el comando, se ve. Show with red, no, el RIP nos va a establecer, como todos sabemos, aquí podemos saber qué hace cada letra, ¿no? Aquí te dice que la R es de RIP. Entonces, si te da esta es la conexión RIP. Esta es las dos nuevas que conoció. Y aquí te dice mediante cuál te conoció, o sea, mediante cuál interfaz es la que llegó a esta conexión a conocer estos. Y el tercer mensaje es el tiempo que se demoró en dar el primer mensaje, que es el update, y establecer la conexión entre los dos routers. Y por último, te da es por cuál interfaz está dándose este conocimiento de esta nueva red a la cual está directamente conectado. Entonces ahora en el router 1 podemos conocer la red de R2, que es esta, la 20 y la 5, que no están directamente conectados al LR1 y solo hemos propagado el sistema autónomo en los dos routers. O sea, se hizo un enrutamiento estático automático entre estos dos routers, conociendo también las redes de acá, esta y las dos de acá. Pero minimiza eso para.
pero ponle en blanco porque no ven nada. Yo me estoy mareando, mija. Toma haciendo Mariol. Un poquito más bañado en negro para exponerme. Para que no vean, no Y no critiquen. Sí. Ahora todo tiene sentido. Claro, si no puedes ver, no critico. Ya es más grande la lucha de Todo quieren. Y les voy a enseñar ahora los comandos en el baño. Y se ríe. No se ve. Como sabemos en el baño es la baños. De más grande la letra, Tiene que porque ser no un te único ven. comprendido. Hazle un zoom a la pantalla. Varios, más. Sí, Yankee no se va por atrás. Copia la configuración. A diferencia del anterior, para estas las interfaces normales del BIOS, ¿no? Como todos declaramos las interfaces comunes del BIOS, pero al momento de declarar el protocolo RIB en BIOS es igual un poco más simple, ya que solo necesitamos poner el tipo de protocolo y a la red que queremos publicar, y en este caso necesitamos la máscara de red para no aplicar la autosumarización, porque aquí ya le estamos explicando a qué red va a pertenecer o qué red queremos propagar en el autoenrutamiento. Es por eso que se utiliza aquí la máscara de red y no como en el anterior en el Cisco que se hacía el no autosummary. Y como vamos a ver en el H3C también es necesario activar el Windows Summary para que no se haga la autosumarización y, como les dije, se establezcan las rutas estáticas solo por las interfaces que fueron definidas. Profe, cambia de cosas. Que jodiendo la prueba, valiendo. Como vimos antes, el R1 solo conocía la ruta número 1, la 5 y la 20 que conoció por RIB mediante el protocolo. Ahora, como podemos ver, al momento de propagarla del BIOS, acabo de conocer ahora la ruta la número 20 y la 22, que vendría a ser esta, y la de acá que tampoco no conocía anteriormente, y la número 4. Como les dije previamente, aquí nos especifica qué conexión está hecha, está dada mediante RIB, mediante qué vía, mediante qué interfase conoció, el número que se demoró en dar el mensaje update para establecer la conexión y por mediante qué interfaz está dando esa conexión. Esto se puede verificar en todos los casos, incluso en el BIOS. Mi hijo para profesoras de chef. Y como les dije, igual en BIOS podemos ver lo mismo, ¿no? Que está mediante la conexión RIB, las que aprendió, mediante qué vía, la interfaz por la cual y el tiempo que se demoró en darse la conexión. Y bueno, creo que eso sería todo para el enrutamiento estático directo, porque de ahí solo nos falta hacer el del internet. No sé si quieren hacer eso, que ya les enseñó. Dinámico. Ah, bueno, dinámico. Pero para hacer el estático directo para el internet. Sí. Control C, Control V, se acabó. Ah, bueno, ya. Así es, de cuestión ya está. Verán, y aquí irán a investigar. Bueno, ahora, como les dije, en el H3C la mayoría de comandos son parecidos a los de Cisco, pero en esta versión lo que debemos especificar aquí es que
el sistema autónomo debe tener un nombre. Esto nos va a servir para cuando hagamos BGP, para no confundir los sistemas autónomos y para la distribución dentro de los sistemas ya conocidos. En este caso yo le llamé al RIB el número 10, puede ser cualquiera, un nombre, Spoch o cualquier número, la cosa es un número de identificación de ID. Igual definimos la versión, para que no se nos ponga la versión 1, igual el mundo summary haría la misma función que la anterior, que era no el auto summary, para que no haga una autosumarización de las redes internas del sistema, y obviamente propagamos las redes que conoce este router. Como vemos ahora en la actualización de la tabla de rutas, después de los 30 segundos que se da de establecerse, ahora ya tenemos todas las rutas de todo el sistema autónomo conocidas, desde el R1 y puede ser desde el R2, R3 y el R4 que es del BIOS. Eso quiere decir que si hacemos un ping de la 20 al web, se puede dar, o de cualquier, o al internet ya cuando haga la configuración. Te me está mintiendo hoy. Ya esto va como un plus, ¿no? Bueno, para hacer las reglas NAT de un Cisco, partimos estableciendo la E00, que sería la interfaz de salida, y en este caso la E01 debemos configurarla como un DHCP. Esto nos permite que el NAT nos dé un DHCP automático para poder conectarnos a internet, y se le puede definir con este comando, y obviamente debemos siempre activar para que sea válido. Después de esto le vamos a dar un nombre al servidor de la regla NAT. Yo le separé por secciones, ¿no? Estas son las reglas principales, la del DHCP, la de un nombre de servidor, en donde le damos el dominio al loopback y le damos un acceso de listas. ¿Qué quiere decir este acceso de listas? Es a todas una lista en donde están las redes, aquellas que queremos que ingresen a internet. Como sabemos, solo son la 20, la 22 y la 24, que serían los web terminal y el servidor de www. Ahora que tenemos estas reglas establecidas de las listas que permitimos internet, debemos considerar por dónde está entrando o saliendo el tráfico hacia la regla NAT. Es por eso que aquí se define que la petición se va a dar entrando por E01 y va a salir por E00 y va a salir por E01. Es por eso que se define aquí como entrada, por donde se da la petición, y la salida, que es outside, la salida de la petición hacia el NAT. Y una vez realizado esto, lo único que nos falta hacer es la ruta de regreso, que sería con la sumarización de estas tres, que es de esta dirección, con /20 y el siguiente salto, que sería la 253, y así se crea la regla NAT en un Cisco. Yo tampoco, con 2 semestres no. La segunda es la buena. Y yo solito. Mentira, para ir a canal de internet. Ya acabas, mijo. Un turco que me dice lo mismo. Parte de la configuración. Sí. Bueno, ahí termina. Eso nos está fumante hoy. A ver si es esto. Dentro está nosotros para empezar a
No sé, pin. Ya está. Es que le hice accesibilidad directa. Como podemos verificar ahorita, le estoy haciendo el ping desde el Web Terminal 1 hacia la interfaz de aquí. O sea, yo le voy a activar este para también realizar el otro ping y para que sepan que todo está ya totalmente enrutado y se puede hacer ping de cualquier parte y la petición es de cualquiera a la vez igual y acceso a internet ya creando, como les dije, la regla de NAT. Ya. Vamos. Ah, sí. Lo más importante le falta a los Juan. Es un complemento. Detalle. Son cosas Inválidos. pequeñas. Son casitas que Son pasan. cosas Y al momento de crear la ruta estática de la salida a internet, cabe recalcar que esa ruta suele estar creada desde este router hacia el router que da a internet. Eso quiere decir que ninguno de los de acá conoce la ruta estática. Para poder conocer esa ruta estática debemos redistribuir dentro del protocolo y se puede dar mediante este comando, que primero debemos de entrar en la configuración del comando read y de ahí dar la redistribución de la información, que en este caso es la ruta estática. Eso se ve en el router de salida. En el router 1, en el único que está conectado entre el R1 y el SP es la única que hay ruta estática, por lo que no se han venido los temas. Pon X videos. ¿Qué funciona con el Wi-Fi? No tengo cable de red. No tengo cable de red, amigos, porque si no, sí funciona, se acaba. Basta. Ay, Diosito. Hermanitas de aplicaciones de personas, así que no. Suerte. No, a ver, no, sí dijo que no podemos. No, pero esto no se lo Como podemos ver en la captura del Warshare, como dijo el Inge, el protocolo RID está utilizando el puerto 520. Aquí está, el 520 como es la versión para IP versión 4. Y nos da las especificaciones de la distancia. Y ya pues. Ahí está comprobado ahí en el Warshare. Vemos cómo es explicado. ¿Alguna pregunta, duda? Vas a repetir desde el inicio. ¿Ya podemos salir? Ya. Saquen una hoja. Tengo colaboración Internet a mano. Encima.